Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Nuevo estudio de Harvard que viene a decir que el coche eléctrico no es tan ecológico como hasta ahora se venía contando. Esto es abrir un melón y bastante delicado. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Estudio realizado por Ashley Nunes, Lucas Goodley en Harvard. Un nuevo estudio que abre un melón muy delicado, en el sentido de que nos cuentan que el coche eléctrico comienza a ser ecológico una vez se ha compensado toda esa contaminación que conlleva la fabricación. Hasta aquí esto ya se sabía, no estamos descubriendo nada, pero sin embargo lo que sí nos están contando es que a lo mejor son más kilómetros de lo que pensábamos, lo que se tarda en compensar toda esa contaminación. En principio lo que ya se sabía, vale, que en la fabricación, pues efectivamente, toda fabricación, todo proceso industrial requiere unos esfuerzos energéticos que acaban por contaminar y por emitir CO2 y todo eso. Vale, hasta ahí perfecto. Pero claro, una cosa es una cosa y otra es otra. Y es que, si por un lado el coche eléctrico no tiene tubo de escape, por lo tanto no contamina durante la marcha, pues hay que tener muy en cuenta estos números de contaminación en su fabricación. Entonces, claro, a lo mejor tenemos un error inicial, un error de principio en el sentido de que no se puede imponer coche eléctrico y porque sí con un chasquido de dedos. A lo mejor deberían haber sido los tecnólogos quienes hicieran números y decir a qué ritmo debería penetrar el coche eléctrico en la sociedad. Y entonces, finalmente, con estos números hechos por los tecnólogos, por los especialistas, los políticos finalmente legislar sobre el asunto. Porque si lo hacemos al revés, pues entonces a lo mejor algo no estamos haciendo bien. Como viene a demostrar este estudio. Vale, ¿y qué es lo que demuestra? Pues demuestra, como digo, que requiere el coche eléctrico de determinados kilómetros para su compensación. ¿Cuántos? Bueno, obviamente no puede ser un número cerrado porque varía de muchas cosas, de muchos parámetros, pero lo más bajo aquí ha sido la postura de Volvo que nos dice 70.000 kilómetros. 70.000 kilómetros. Vale, no estaría muy mal, pero repito, es el número más bajo que nos han dado. La mayoría coincide en 130.000 kilómetros. Por lo tanto, digamos que aquí tenemos ya algo claro, ¿no? Tenemos que alrededor de 100.000 kilómetros hasta llegar a ese punto, digamos que el coche eléctrico no ha conseguido nada pese a no tener tubo de escape. Vale, pero es que aparece un dato muy curioso en este estudio, y es que si el coche eléctrico tardaría de media 100.000 kilómetros en compensar, pues entonces tenemos un factor muy curioso. Aquí lo que más contamina son dos aspectos. El tamaño de la batería. Cuanto más grande haya que fabricar una batería, más emisión de CO2 y el resto de partículas lanzaremos a la atmósfera. Pero por otro lado, y también muy importante, es el mix energético, porcentaje de energía renovable de ese mix con la que estamos recargando la batería. Porque recordemos que la mayoría de los países están muy por debajo del 50%. Luego entonces, precisamente en el programa de hoy, estamos viendo precisamente cuál es el talón de Aquiles del coche eléctrico. Fíjate, aquí hoy, y gracias al estudio de Harvard, aunque ya también se veía, pero digamos se está oficializando exactamente cuál es el problema del coche eléctrico. Y el problema del coche eléctrico es que se pretende imponer antes de su momento. Y con esto aclaro mi postura, porque siempre veo comentarios de gente que pasa por aquí. Los que ya me conocéis de más a menudo, pues no. Pero hay gente que pasa y me deja comentarios del tipo, pero vamos a ver si te aclaras, porque si estás en contra del coche eléctrico, ¿cómo estás siempre fomentando los avances del coche eléctrico? Bueno, yo no estoy en contra del coche eléctrico y de hecho me parece la tecnología final. O sea, el coche final será el eléctrico, no tengo la menor duda. El cuándo es la interrogación y desde luego no hay que tener prisa en ello. Y no hay que tener prisa porque todo en esta vida requiere de su tempo. Y entonces será un acierto darle su tempo para que él mismo se abra camino y se acabe imponiendo, y es un error imponerlo fuera de tiempo. De forma que sería un error, y sobre todo con normativas como la de Bruselas y demás, el imponerlo con fechas incluso de 2035 y demás,
pues digamos que no estaría muy acertado y vamos a decir bajo mi punto de vista, si te parece. Pero desde luego viene a reforzar ese punto de vista este estudio ahora mismo de Harvard. Bueno, pues como digo, aquí tendríamos esos dos aspectos, tamaño de batería y mix energético. Vale, pues entonces, partiendo de esto, desde luego yo creo que el auténtico talón de Aquiles del coche eléctrico es ese, es que está fuera de su tiempo y sobre todo está fuera de su tiempo porque la mayoría de los países del mundo tiene un mix energético inferior al 50% y en muchos casos muy inferior al 50%. Entonces, ya que tenemos aquí visualizado, señalado ese talón de Aquiles, pues ahora los hechos están hablando. Y los hechos, pues son esos. Y es que no se puede cambiar un parque móvil mundial de térmico a eléctrico con una presencia de renovable en redes eléctricas de, vamos a decir, un 30% de media. No se puede. ¿Por qué? Porque entonces estaremos llegando a unos números de compensación por encima de los 100.000 kilómetros. Por lo tanto, no es su momento. Esto ya nos está diciendo que está fuera de tiempo y por lo tanto ese es el talón de Aquiles del coche eléctrico y lo estamos viendo precisamente en el programa de hoy. Bueno, pues puesto el dedo en la llaga, ahora, ¿qué se debería hacer para imponerlo? Muy sencillo. Primero lo que he dicho antes, dejar los números a los tecnólogos. Eso debería ser lo primero. Y bueno, pues desde luego para mí la prioridad debería ser la transición ecológica de esas redes sociales, porque se está englobando como transición ecológica tanto la presencia renovable en redes como el paso al coche eléctrico. No, error, ahí estaría el error. Lo primero es llenar de renovables la red eléctrica y cuando tuviéramos unos números saneados, suficientemente saneados, vamos a decir 75% en adelante de renovable, entonces ya podríamos pensar en el coche eléctrico y entonces los números de compensación serían absolutamente distintos. En España, por ejemplo, no acabamos de llegar a ese 50% de presencia renovable, pero además es difícil sobrepasarlo mientras no tengamos esos acumuladores en red eléctrica. Por lo tanto, muchas veces me he matado aquí diciendo y divulgando y reivindicando la importancia de esos acumuladores en red eléctrica, porque esos acumuladores serán los que finalmente den el empujón de la renovable en la red. Hasta que esas redes eléctricas no tengan esos acumuladores, no podemos tener la presencia que realmente se debe tener y que tendremos algún día en red eléctrica. Eso por un lado. Bueno, pues para mí eso sería lo importante, llegar a ese mínimo de 75%. Y a partir de ahí, entonces sí, decir vamos con el coche eléctrico, pero no imponerlo con fechas ni nada de eso. No, porque eso solamente nos lleva pues a ir a matacaballo y a ir cometiendo errores, como se ha venido haciendo, de forma que lo más bonito, lo más apropiado para mí, pues sería precisamente eso. Una vez tengamos superado ese 75 en redes de renovable, a partir de ahí ir dejando que el propio vehículo se acabe abriendo camino. Y desde luego los números de compensación ya serían otra cosa, pero es que este estudio de Harvard pone el dedo en otra llaga también. Y es que resulta que se están dando incentivos, se están dando ayudas en casi todos los países para la compra del coche eléctrico, pero a quien realmente no procedería. Porque si hemos dicho que hasta los primeros 100.000 kilómetros no se ha compensado, no entramos en el balance de compensación de lo ecológico del coche eléctrico, resulta que la mayoría, el perfil de comprador del coche eléctrico suele vender antes de los 100.000 kilómetros. Luego entonces esto nos lleva a una paradoja y es que, ¿cómo le llamaríamos a esta paradoja? La paradoja de la panoja, venga. Resulta que el que compra el coche eléctrico y se lleva la ayuda es el que no ha contribuido a lo ecológico y sin embargo el que compra el coche de segunda mano, el que lo coge a partir de 100.000 kilómetros, que es el que empieza a compensar los números, es el que no tiene ayuda cuando lo compra. Aquí es donde nos dicen los creadores del estudio de Harvard que para estos compradores debería haber ayuda. Sería lo justo y además, pues son los que realmente se lo merecerían desde el momento en que son los que realmente están haciendo viable la compensación ecológica del coche eléctrico. En España, por ejemplo, pues hay ayudas. Está el plan MOVE 3 que ayuda en el coche de segunda mano, pero a nivel seminuevo, con un año máximo,
O sea que en definitiva son coches que se han matriculado en el propio concesionario, pero que resulta que es un coche nuevo. No es ese coche de 100.000 kilómetros. Ahí me están poniendo el dedo en la llaga los de Harvard y nos dicen que eso sería lo interesante. Subvencionar con ayudas a esas personas que realmente sí van a contribuir con el coche eléctrico. Bueno, pues si realmente ya hemos puesto el dedo en demasiadas llagas, podríamos decir, yo lo pondría en una más. Y es una que me habéis visto aquí reivindicar un montón de veces. Y es que el coche eléctrico que nace para ser ecológico y resulta que finalmente, y parece ser que por narices, se tiene que imponer la carga inalámbrica. Y yo no me canso de decir que tiene pérdidas. Exactamente cuánta, no sabría decir porque dependerá de la distancia entre bobinas y demás. Pero ya sabemos que pérdidas va a tener respecto a una carga con cable. Bueno, pues un coche que nace para ser ecológico, resulta que tenemos que adoptar sistemas de pérdidas porque son bonitos, ¿verdad? Llegar y no enchufar es bonito. Y sobre todo ya en una carretera con mucho bobinado. Tú imagínate todas las pérdidas que puede tener eso. Bueno, pues me parece a mí que si el estudio de Harvard ya nos está contando que por encima de 100.000 kilómetros para esa compensación, si metemos en esa ecuación a los sistemas de carga inalámbrico que sin duda están por llegar y que sin duda además irán en esas carreteras de carga, pues no quiero ni pensar cuáles serán los números de compensación metiendo todo eso en la ecuación. Como de costumbre, espero ver tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.